Lucas. Acompáñenme, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas 8, ¿sí? Y en Lucas 8 vamos a dar lectura, por favor, del versículo 4 en adelante. Lucas 8, 4 en adelante. Muy bien, ok. Voy a tomar Ok. Dice la palabra de Dios así, si me hacen el grandísimo favor de seguirme con la vista. Juntándose una gran multitud, y los que una multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que son con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy tantas gracias, Padre eterno, por el privilegio tan grande, Señor, que nos da, Señor, de meditar, escuchar tu palabra. Y ahora, Padre Dios Todopoderoso, yo te suplico, Señor, que conforme a tu gracia y misericordia, hables a nuestro corazón. Que uses a tu siervo, Señor, conforme a tu plan. En Cristo Jesús. Amén. Mi oración, antes de empezar a preparar el tema, fue: Padre, trae a las personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Crees que le puedas bajar tantito porque como que se golpea o algo así? Entonces, estoy convencido que de una u otra forma la presencia de cada uno de ustedes tiene un propósito divino. Y es mi oración en este momento que por favor ponga mucha atención a lo que vamos a escuchar en esta mañana. Porque vamos a hablar cosas muy duras. Muy duras. El último domingo del 2024 hablamos de una gracia restauradora, donde Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Tenemos que predicar, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo le estaba diciendo: mira, esta es la receta para vivir cuando hay tiempos difíciles. Vivir sobria, justa y piadosamente. La semana pasada hablamos
que cómo podemos adivinar el futuro. Y no se trata de ir a las cartas ni a la bola de cristal, sino a la palabra de Dios. Y vimos que los tiempos son peligrosos y están siendo difíciles. Y que vamos galopando en una carrera impresionante hacia lo que conocemos como el final de los tiempos. Y dije, no pretendo ser alarmista, mucho menos quiero asustar, ¿no? Pero creo que la iglesia debe conocer lo que viene en un futuro. Y lo debe conocer bien, emanado de la palabra de Dios y no de lo que a veces escuchamos por fuera. Ahora bien, este es un cuadro, mis amados hermanos, de lo que va a venir, de los eventos futuros. Y el día de hoy, el domingo que viene y el domingo que viene, nos vamos a concentrar aparte de este cuadro, pero el día de hoy, única y exclusivamente nos vamos a concentrar al tiempo de la iglesia. Porque hay muchos argumentos. ¿Cuándo va a venir el Señor? Y cuando venga, ¿qué va a pasar? Y vamos a estar o no vamos a estar. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. No vamos a abarcar todo porque es mucho. Para quien quiera abarcar todo, por favor acérquese a mí y dígame, oye, ¿crees que podíamos estudiar esto? Y yo con mucho gusto destino un tiempo específico para poderlo estudiar. Estudiarlo conforme a la palabra de Dios. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en este tiempo. Esta gráfica es muy ilustrativa. Miren, hay muchas gráficas. Y estuve busca muchas gráficas. Esta es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas miraban a futuro, pero solamente miraban dos eventos. Miraban el sacrificio de Cristo y el reinado de Cristo. Eso es lo que miraban. No podían ver más. Entonces empieza a ver aquí esto, la cruz de Cristo. Aquí es cuando asciende el Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 2 inicia propiamente la iglesia por la que Cristo murió y la que algún día, dice la palabra de Dios, se la va a presentar santa, justa y sin mancha. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es la novia de Cristo la iglesia. Y se la va a presentar. Y es lo que estamos pasando. Usted y yo estamos en este periodo. ¿Sí? Es cuando estamos ahorita cultivándonos, conociendo la palabra de Dios. Y poco a poco vamos conociendo cada vez más a nuestro Señor y Salvador. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos ubicados donde estamos? En la línea del tiempo. Ahorita, por favor, olvídese que no le cause ruido esto. Vamos a concentrarnos única y exclusivamente al tiempo de la iglesia. Ahora bien, este concepto del tiempo de la iglesia, mis amados hermanos, tiene una serie de situaciones que es importante considerar. Mire, mi amado hermano, la palabra de Dios, una cuarta parte de la palabra de Dios habla de lo que conocemos como profecía. ¿Qué es la profecía? Es el poder mirar a los eventos futuros que van a venir. Pero para poder estudiar la profecía, una iglesia debe involucrarse a estudiar profecía. Para poder estudiar la profecía tenemos que irla a estudiar al lugar correcto. En el Antiguo Testamento, cuando se levantaba un profeta, y oiga bien, lanzaba una profecía y no se cumplía, lo mataban. El día de hoy se han levantado N profetas. Y lo que dicen es lo que viene aquí en la palabra de Dios. Pero el término profeta se argumenta para una persona en la que Dios habla a través de él. El profeta, escúcheme bien, era la persona en aquel entonces que hablaba de Dios a los hombres. El sacerdote es la persona que habla a Dios de los hombres. ¿Sí me entendieron este concepto? El profeta habla a los hombres de Dios. El sacerdote habla a Dios de los hombres. ¿Sí? Entonces, ha habido mucha profecía y entonces tenemos que estudiar la profecía. Y la profecía se estudia en dos conceptos muy importantes, en dos cuestiones que son fundamentales. La primera es
por medio de los pactos que Dios hace con el hombre. Y Dios empieza a tratar con el hombre y establece pactos, establece acuerdos con él. Y en estos pactos va organizando todo lo que él quiere hablar con relación al hombre. Lo va organizando. Es una manera de tratar con el hombre en diferentes tiempos. Y el otro concepto importante para estudiar la profecía, mis amados hermanos, se llaman dispensaciones. La palabra dispensación no es otra cosa, es que cómo administra Dios sus tiempos para tratar con el hombre. Y ha tratado en diferentes épocas, en diferentes tiempos, con el hombre, con una característica en las diferentes dispensaciones: el fracaso del hombre. El fracaso del hombre. Miren, vamos a revisar rápidamente la dispensación de la inocencia, que abarca básicamente Génesis 3:15. Se concentra en la persona de Adán. La responsabilidad de Adán era obedecer. No comas del árbol de la fruta de la ciencia del bien y el mal. Y no obedeció, fracasó. Y por lo tanto, ese fracaso trajo un juicio. Ese juicio fue muerte y expulsión. Y así constantemente Dios fue tratando con Caín, con Noé, con Abraham, con Moisés. Fue tratando con cada uno de ellos, en diferentes tiempos y en diferentes momentos, pero siempre el asunto fue fracaso. Caín mató. Cuando fue lo del gobierno humano con Noé, hicieron la torre de Babel porque no le creyeron a Dios, que dijo: no voy a volver a destruir la tierra con un diluvio. Pero ellos no creyeron y elaboraron, ¿verdad?, una torre enorme, que Dios tuvo la necesidad de confundirlos con diferente lenguaje para que no continuaran construyéndola, porque no le creyeron. Fracasó el hombre. Y así podemos ir viendo cada una de las dispensaciones, pero en este día nos vamos a concentrar en esta dispensación, la dispensación de la gracia, que es el tiempo de la iglesia. Y entonces en esta dispensación, la persona que vamos a tratar de distinguir es el Espíritu Santo. Ahí no hay fracaso del Espíritu Santo, sino de las personas. ¿Por qué? Porque rechazan la promesa de nuestro Señor. El sacrificio de Cristo lo rechazan y por lo tanto rechazan al Hijo. Cuando hay ese rechazo, para estudiar profecía tenemos que tomar en cuenta también lo que conocemos como el reino, la oferta del reino. Cuando matan a Cristo, rechazan el reino. Y entonces Dios da un giro, porque el reino se venía ofreciendo al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, a Abraham. ¿Sí? Abraham iba a quedarse en la tierra, pero descendieron a Egipto, entonces fracasaron. No obstante, así el Señor se mantuvo firme y establece a su pueblo Israel, pero como Israel lo rechaza, Israel queda puesto aparte un momento, no para siempre, no se ha descartado. Y toma un nuevo pueblo, que son los gentiles, de donde surge la iglesia. Gracias, vamos a llamarle así, al rechazo de Israel, usted y yo disfrutamos de una comunión con Dios y tenemos esperanza de salvación. Son temas teológicos un poco complicados, pero es importante mencionarlos, por lo que vamos a ver. Entonces, esta es, por así decir, la dispensación en la que nos vamos a concentrar el día de hoy. Y bueno, en esto, ya hablamos un poquito sobre los pactos, ya hablamos sobre las 7 comienzos de la historia o dispensaciones o administración que Dios hace de la iglesia. Y entonces la iglesia inicia su actividad en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los creyentes. A partir de ese momento queda instituida la iglesia. Y el plan de Dios cambia. Por eso cuando revisamos la palabra de Dios en uno de los evangelios dice: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? ¿Cuál es la principal obra de nuestro Señor Jesucristo en este momento, en este tiempo de la iglesia? Edificar su iglesia. No la iglesia de Juan Manuel, no la iglesia de un pastor, no la iglesia de otro pastor, es la iglesia de
nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos ahí? ¿Van conmigo hasta acá? ¿Sí? Si no, me avisa y nos regresamos. No hay ningún problema. No importa el tiempo que nos tardemos. Pero es importante que podamos entender esto. Entonces, la terminación de cada uno de estos periodos se presenta con un juicio divino por causa de un fracaso. Es importante la palabra que estoy mencionando, fracaso. Ya dije, Adán comió, Caín mató, la Torre de Babel, se fueron a Egipto, infidelidad y violación a la ley. ¿Sí? Siempre va a haber un fracaso. Muy bien, avanzamos un poquito. Cuando nosotros revisamos este concepto de los pactos y las dispensaciones, tenemos que centrarnos en alguien, y este es en la persona de Cristo, porque si no, no tiene ningún sentido nada. Entonces tenemos que ver el cumplimiento de cada una de estas cosas en Cristo. Ahora bien, vamos a concentrarnos en esta dispensación de la gracia. Esta dispensación es un misterio para muchos en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 3, versículo 5 dice, esto es un misterio. Acompáñenme, vamos a leerlo. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que esté escondido y que en algún momento va a ser revelado. Ahorita la iglesia ya fue revelada. Y mire lo que dice, misterio que en otras generaciones, las anteriores, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, a usted y a mí, apóstoles, profetas, por el Espíritu. Escúcheme, que los gentiles, usted y yo, son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es lo hermoso de esto. Usted y yo formamos ya ahora un nuevo pueblo en el cual están asentadas las promesas de Dios y un futuro glorioso. Vamos empezando a caminar un poquito a lo que a usted y a mí nos espera. A un futuro glorioso, no tormentoso. A un futuro glorioso. Entonces tenemos que entender esto, que se hablaba como misterio por el rechazo de Israel hacia Dios, a su Mesías. Por eso en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo dice, yo voy a edificar mi iglesia. Estaba hablando de un tiempo futuro. Ahora, abarca el periodo que les enseñé anteriormente, me voy a regresar, abarca el tiempo de la iglesia desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 19. O sea que todo esto que estamos estudiando en un momento dado, a partir de Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 19, hasta acá, esto es la iglesia. Lo que Cristo quiere que usted sepa de la iglesia es esto. Y yo le animo con todo mi corazón, si usted tiene algún plan de lectura de la palabra de Dios, empiece a leer desde Hechos hasta Apocalipsis 19. Y va a conocer con claridad lo que Cristo está demandando de usted, que conozca que cómo está edificando su iglesia. Entonces, esto es algo sumamente interesante. Ahora, déjeme decirle algo interesante, ¿por qué es este concepto de fracaso? La gracia, la salvación gratuita que Dios ofrece a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el hombre va a fracasar. ¿Sí? Aquí está. El hombre, ¿sí?, va a fracasar. ¿Por qué? Porque mucha gente lo rechaza. Así de sencillo. Muchas personas están rechazando la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a pagar todo. Bueno, a lo mejor no todos, pero todos estamos acostumbrados a pagar. Pagamos la luz, pagamos la renta, pagamos el agua, pagamos predial. Y entonces dicen, oye, tú puedes ser salvo gratuitamente, solamente necesitas reconocer a Jesucristo como Salvador personal y necesitas fe. Ah, no. ¿Cómo? Me tiene que costar. Me tiene que costar.
Y tal parece que cuando nos cuesta, cuidamos. Pero resulta el Señor que dice, no, eres salvo gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces el hombre va a fracasar, mi amado hermano. Y entonces se va a formar una iglesia, tome en cuenta esto porque lo vamos a ver más adelante, una iglesia paralela, pero esta iglesia, escúcheme bien, vamos a empezarle a dar características. Esta iglesia es mundana, esta iglesia es apóstata. Ahorita voy a explicar qué es apóstata. Esta iglesia es falsa. Oye, espérame, pero yo voy cada 8 días a la iglesia. ¿Es apóstata? ¿Es falsa? No es la iglesia verdadera. Entonces, de esa forma paralela va a existir esta iglesia y es, escúcheme bien, aceptada por la mayoría en un mundo que es incrédulo, que hasta el día de hoy, mi amado hermano, siguen rechazando el sacrificio de Cristo. Esta es la iglesia en la que estamos viviendo el día de hoy. Porque si no, mi amado hermano, miren, todos los templos estarían abarrotados, no entrarían, harían fila para entrar. Y no sucede así. No sucede así. Entonces, tenemos que considerar qué tipo de iglesia es en la que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios, está una iglesia apóstata en la que, escúcheme bien, me voy a regresar, en la que efectivamente va a venir repentinamente una gran tribulación. La palabra tribulación es conflicto, prueba, es algo horroroso. Lo vamos a ver de aquí a 8 días. Y este está aquí. ¿Sí? Ahí está. Por eso es que el día de hoy mucha gente dice, oye, te animo, lee el libro de Apocalipsis. Ay, no, qué miedo. ¿Pero por qué? ¿Qué miedo? Si es un libro de promesa impresionante. Y si verdaderamente tú te encuentras de lo que es la iglesia verdadera, no te debe preocupar, al contrario, te debe alegrar y decir, Señor, ven ya. Pero quienes no tienen esa esperanza, sí preocúpese, porque va a ser un tiempo sumamente complejo. Lo vamos a ver de aquí a 8 días. Muy bien. Entonces esto es lo que está pasando. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes de esta dispensación de la gracia? Primero, el personaje clave es el Señor Jesucristo. No perdamos de vista. La extensión del periodo es desde que se inicia la iglesia, Hechos 2, hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Este es el punto focal. Nos debe llamar la atención este evento cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Por eso, nuestra posición doctrinal, de una vez, en algún momento vamos a hablar de la declaración de fe de la iglesia, de Viva Iglesia. Nuestra posición doctrinal es, somos dispensacionalistas, si creemos en las dispensaciones, pero además somos, en relación a esto, y en relación a el rapto, somos pretribulacionistas. Vamos a ser raptados antes de la tribulación. Pero también somos premilenialistas, porque va a haber un reino terrenal de 1000 años, donde Dios Jesucristo estará reinando. Y nosotros, el Señor vendrá antes del milenio, y por eso somos premilenialistas. Es complejo, pero es importante que lo sepan. ¿Por qué? Por la esperanza importante que tú tienes como hijo de Dios. Si es que has puesto tu fe en Cristo. Si no, pues va a ser un poco complejo. Ahora bien, entonces, la porción de la Escritura, dijimos, es Hechos 2 hasta Apocalipsis 19, pero va a haber una característica o estado del hombre. Esa característica es que el hombre es pecador, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están separados o destituidos de Dios. Todos somos pecadores. El pecado de Adán se le imputa al hombre.
El pecado del hombre se lo imputa a sus diferentes generaciones. Por lo tanto, tanto tú como yo, aunque sea chiquito, Pablito, es pecador. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, mis amados hermanos, entramos en un concepto que se llama convicción de pecado y digo, necesito a Dios. Porque solitos no nos podemos salvar. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Ok. Ahora bien, el hombre fracasa porque aún sigue resistiéndose a reconocer a Jesucristo como Salvador personal. Y una prueba consciente de que el hombre natural es pecador, rechaza la salvación. Dice, eso no puede ser posible, porque me tiene que costar las obras, ¿no? Y como consecuencia, mi amado hermano, este tipo de personas, dice el juicio, va a estar, ¿en dónde? En la tribulación. Tenga calma, lo espero de aquí a 8 días para que veamos qué es la tribulación y lo que va a incluir. ¿Ok? Ahora, surge una pregunta entonces. ¿La iglesia va a fracasar o no? Entré a una conclusión y alguien, cuando compartí esto, me dice, la iglesia no va a fracasar. Es la que se va a presentar el Señor santa, gloriosa y sin mancha. Bueno, ok. Si hablamos del concepto iglesia, está muy bien. Pero ¿qué tipo de iglesia entonces es? Vamos a hablar de algo bien interesante. La iglesia y las iglesias. ¿Ok? La iglesia es una. Es la iglesia universal. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, vienes a formar parte de su cuerpo. Y es toda la iglesia que se reúne en todo el mundo. Las iglesias son las iglesias locales, así como estas, como tú y como yo. Ahora, la palabra iglesia, lo único que quiere referir es asamblea. Eso es lo que quiere decir iglesia, eclesia. Y dice que hay muchas iglesias, donde en cada una de las iglesias asisten muchas personas. ¿Sí? Pero no expresa la calidad de las personas. ¿Sí estoy hablando claro? Hay una iglesia local. Por ejemplo, esta es Vive Iglesia. Hay otra iglesia Torre Fuerte, hay otra iglesia Roca Eterna, hay otra iglesia en la Catedral, hay otra iglesia en los presbiterianos, hay otra iglesia en los metodistas, hay otra iglesia en los bautistas, ¡N iglesias! No nos hemos terminado de poner de acuerdo en las especificaciones, pero hay iglesias. Pero ninguno de los pastores podemos decir la clase de personas que llegan a la iglesia, más que sabemos que son personas que están vivas, que en algún momento dado quieren ser salvas, o que en algún momento dado asisten a la iglesia, pero que nunca han tomado una decisión por Cristo. Esa es la iglesia actual. ¿Qué la caracteriza? Muchas cosas. Porque en ella se reúnen muchas personas, hay quienes llevan vidas de santidad, apegándose a la palabra de Dios, pero hay quienes también llevan una vida de pecado, lo que conocemos como cristianos carnales. En algún momento dado decidieron seguir a Cristo, pero su vida no refleja un verdadero cambio. ¿Sí me están entendiendo? Esta es la iglesia el día de hoy. Esta es la iglesia que se está reuniendo todos los domingos, que ofrenda, que diezma, pero que no se sabe con claridad si verdaderamente tiene esperanza para que cuando el Señor regrese, Él no va a estar. Por eso tanto temor. ¿Sí estoy siendo claro, mis amados hermanos? Esta es la realidad de la iglesia el día de hoy. Por eso algunos vienen y otros no, por eso vienen unos 3 domingos y otros no, 3 domingos que no vienen y unos sí. Eso es.
superficialidad, mediocridad, indiferencia e inconstancia. Mis amados hermanos, es duro lo que yo estoy diciendo, pero es una realidad. ¿Va a fracasar la iglesia? Nuevamente pregunto. Si revisamos la palabra de Dios, bueno, la iglesia, voy a darle el título, la iglesia organizada sí va a fracasar. Y ahorita explico qué es el concepto organizado. Pero la verdadera iglesia no va a fracasar. La verdadera iglesia no va a fracasar. Y entonces vamos a meter otro término en el sentido de iglesia verdadera o iglesia falsa u organizada. Porque el día de hoy van a venir más cosas. Su futuro es claramente delineado en la Escritura. La iglesia verdadera no va a fracasar, está profetizado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta palabra de asamblea o iglesia quiere decir que hay cristianos, hay congregaciones locales que se reúnen en ciertos lugares, pero esta definición es descriptiva nada más. No habla de ninguna manera de la calidad del corazón de las personas que se reúnen. Y luego por eso tenemos tantos problemas dentro de la iglesia, mi amado hermano. Ay, oye, ya oíste que está hablando mal de mí. Oíste, ¿ya viste cómo me miró? Ay, ya viste que no pone atención. Y se empiezan a levantar. En febrero vamos a hablar un poquito más de esto. Una bola de problemas y conflictos. Miren, una ocasión alguien me dijo, mira, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque no he visto personas más conflictivas que los cristianos. Hermano, nos debe avergonzar eso. Porque es que de todo hacemos conflicto. Que si me miró, que si no me miró, que si me barrió, que si no me barrió. ¿Cuál es la esencia de la iglesia que Cristo predicó? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy. Había un mandamiento anterior. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, muchas veces la iglesia de Jesucristo, la que compró con su sangre, lo que menos evidencia es amor. Nos señalamos, ¿verdad? Nos juzgamos, nos criticamos, levantamos la voz. Entonces no estamos imitando a su edificador. Ese es el tipo de iglesia organizada. Este es el tipo de iglesia, no una iglesia verdadera. Se dicen cristianos, pero no evidencian que sean cristianos. No tienen seguridad de la vida eterna. Y si tú le preguntas, oye, si tú mueres en este momento, el popo hace erupción y nos arrastra a todos, ¿a dónde vas? Ay, bueno, pues es que no sé, hermano, depende cómo me he portado. Mi hermano, estás equivocado y no tienes seguridad de salvación. Porque si verdaderamente aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, dices, en ese momento voy con mi Padre. Y que siga lo que viene. Se llama seguridad de salvación. Seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras, no es cuánto te portes bien, dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y luego dice en el versículo 9, no por obras, no porque te portes muy bien, no porque vayas a la iglesia cada domingo, no porque leas la Biblia todo el año, no porque te reúnas a orar, no, eso no te salva. No te salva tener una apariencia religiosa y no regeneradora. Lo que necesitamos es al Espíritu Santo que nos regenere, que nos limpie. Y eso lo hacemos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y nuestra vida da un cambio de 180 grados y recibimos a Cristo como Salvador. Y hay cambio. Hay cambio, mi hermano. Pero si tú sigues y dices, eres cristiana o cristiano, pero sigues viviendo como antes vivías, te ruego algo en el nombre del Señor. Por favor, no digas que eres cristiano, porque nos barren a todos. Y a mí sí me está costando mucho trabajo ser cristiano. Tratar de quitarme todas aquellas cosas que sé que le ofenden a Dios. No digas que eres cristiano.
porque por uno pagan todos. Entonces, esta es una iglesia diferente, ¿verdad? Ahora déjeme decirle que la iglesia verdadera mira futuro. Le interesa esto que va a pasar. La iglesia verdadera le interesa lo que viene en un futuro. Y entonces vemos aquí el sacrificio de Cristo, vemos el ascenso de nuestro Señor, vemos la venida del Espíritu Santo y en este periodo estamos. Pero hay dos iglesias. La iglesia verdadera con una doctrina sana, consagrada, comprometida, con fruto. O la iglesia organizada, y si queremos ponerle una descripción a esta iglesia, es apóstata, superficial, autocomplaciente, mezcla de diferentes doctrinas, su futuro es juicio. Es eso, mi amado hermano. Es eso lo que de una u otra forma va a venir. Así es que mira, por favor te lo suplico, mi amado hermano, no estemos calentando los asientos. Porque después, cuando llegue el juicio, van a decir, ¡ay! ¿Cómo se me pudo pasar haber hecho esto? ¿Cómo se me pudo pasar haber hecho aquello? ¿Cómo se me pudo haber pasado compartir el evangelio de Jesucristo? ¿Cómo se me pudo haber pasado involucrarme en la obra de Cristo? Por eso dice, no sé, anda una película por ahí, yo no la he visto, les confieso, que se llama El Rapto. A muchos los asusta, ¿eh? ¿Por qué? Porque dicen, ay, me voy a quedar. ¿Sí? Entonces, todavía no vamos a hablar del rapto, no se preocupe. Vamos a hablar del rapto, qué cosa es y cómo es. Pero esta iglesia mira futuro. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, lo demás es ganancia. Prefiero estar con Él. Porque cuando usted muera, si usted es parte de la iglesia verdadera, no se preocupe. Porque una primera observación es que si usted muere antes de que el Señor venga, va a estar de inmediato en su presencia. ¿A dónde vamos? Con Dios. El que recibió a Cristo va con Dios inmediatamente. Si usted aún vive y viene el Señor, tampoco se preocupe, porque si ya lo recibió como Salvador, dice la palabra de Dios, que su cuerpo va a ser transformado inmediatamente en un cuerpo glorioso para poder estar con el Señor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar. ¿Qué es la iglesia organizada? Dice, en la actualidad la mayoría de los creyentes verdaderos pertenecen a alguna iglesia organizada, que es una mezcla espiritualmente hablando. Unos son salvos, otros quieren ser salvos y otros que ni siquiera saben por qué vienen. Bueno, que porque les gusta la alabanza. Así como aquellos que no han hecho ninguna profesión por Cristo, no han recibido a Cristo, decir, Señor, yo soy pecador, estoy condenado, pero yo te recibo por fe y quiero que seas mi Salvador. La palabra de Dios dice algo acerca de esta iglesia organizada. Y hay mucho que decir de esta iglesia. Si queremos identificarla de una manera, la palabra es apóstata. ¿Qué quiere decir apóstata? Que abandona su fe. Eso es lo que quiere decir. Que hay indiferencia, hay una falta de compromiso, hay mediocridad espiritual. Pablo les decía a algunos, ¿sí? Porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Porque tienen mucho tiempo en el evangelio y no han crecido nada. Por eso siempre he dicho que señal de madurez no son las canas, porque conozco personas que llevan años en la iglesia y son muy inmaduros espiritualmente. Pero conozco personas que tienen muy poquito en la iglesia, pero tienen una madurez espiritual que dices, wow, qué impresionante. Lo que quiere decir es que Dios ha establecido su iglesia para que tú y yo crezcamos, nos alimentemos de la palabra de Dios y poco a poco, avanzando poco a poco, vayamos siendo hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El propósito que usted tiene de estar en una congregación cristiana sana es que usted crezca
a la estatura y a la imagen de su Hijo Jesucristo. Uy, Juan Manuel, pero eso no va a pasar nunca. En esta vida no. Pero le aseguro que si usted se mantiene constante, si usted se mantiene asistiendo a la iglesia, si usted se mantiene orando, si usted se mantiene estudiando la palabra de Dios, va a ir siendo poco a poco llevado a la imagen de Cristo. Y cuando usted muera, irá delante de la presencia de Dios y será semejante a Él. Porque dice su palabra, le veremos tal cual es. ¿Sí me explico? Es importante que entendamos esto. En una iglesia organizada no es así. Ahora, no me estoy refiriendo a que la iglesia no deba organizarse. Sí se debe organizar. No, me refiero a todo la mezcla, todo eso que permite en el día de hoy muchos líderes eclesiásticos que entra a la iglesia sin enseñar la sana doctrina. Es responsabilidad de nosotros los pastores guiarlos, enseñarlos y nutrirlos con la sana doctrina. ¿A qué me refiero con la sana doctrina? La doctrina emanada de la palabra de Dios, pero interpretada como debe interpretarse. No dándole significado a algo que no es, ni argumentando esto se queda así porque así se tiene que quedar. No. Vamos a analizar el contexto, vamos a analizar la historia, vamos a analizar la gramática, porque la palabra de Dios se debe interpretar literalmente. Quiero decir, de manera natural. No necesitamos argumentar cosas que no son. Si dice este es azul, es azul. Ah, no, oye, espérame, pero es que hay azul rey y azul clarito y azul cielo. Es azul. ¿De acuerdo? Entonces así se debe interpretar. Ahora, ¿cuál es la característica? Quiero terminar con una característica muy particular de la iglesia organizada. Una característica muy particular de la iglesia organizada es que no sabe llevar fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una característica de la iglesia que esta mezcolanza, que no sabe llevar amor, no produce amor, no produce paz, no tiene paciencia, no es buena ni es benigna, no tiene control de ella misma o de las personas, no hay fruto. Y mucho menos hay fruto que se note en que las personas que integran la iglesia traigan a personas que no conocen a Cristo. Porque no están compartiendo su fe. Mi pregunta, y por favor no me la responda porque nos vamos a llevar sorpresas muy feas. ¿A cuántas personas usted le ha podido compartir su fe? Vamos, ya no lo voy a decir del año pasado. Vamos a pensar de enero para acá. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas les ha dicho, oye, mira, yo soy cristiano o soy cristiana, déjame compartirte lo que Cristo ha hecho por mi vida? Y si lo ha hecho por mi vida, lo puede hacer por la tuya. Pero yo antes era esto y ahora soy un hijo de Dios. Amados hermanos, esta es la realidad de la iglesia que estamos viviendo. Y mi amado hermano, déjeme decirle, ¿se van a componer las cosas? Muy probablemente no. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo. Porque si usted tiene esperanza en Cristo, este periodo, cuando venga el arrebatamiento, lo vamos a hablar, de aquí a 8 días vamos a hablar de lo que es el arrebatamiento, usted no va a pasar por este periodo. No lo va a pasar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios claramente que el Señor va a venir por su iglesia. Los que verdaderamente son de su iglesia. Para que no diga, uy, me quedé. ¿Sí me explico? Es esta la realidad de la iglesia. Esta es la iglesia que nos está tocando vivir a usted y a mí. Una iglesia organizada. Ahora, vamos por favor al libro de Apocalipsis. Vamos a empezar a abrir un poquito el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 1, con esto voy a terminar. Mire lo que dice.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, escúcheme mi hermano, las cosas que deben, ¿qué? ¿Cuándo? Ahora, no estoy diciendo mañana, ni pasado mañana. Las cosas que deben suceder pronto, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, no fue cualquiera quien lo declaró. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ¿qué? Que ha visto. O sea, fue testigo ocular. Lo vio. Es como si yo digo, ¿no? Ahora en este momento. Soy testigo ocular que el Arthur viene con un suéter color beigecito, un pantalón azul y tenis blancos. Lo estoy mirando. Juan lo vio. El ángel se lo dictó, le habló, le dijo, esto va a suceder. Ahora escúcheme bien lo que viene. Bienaventurado, mi amado hermano. La palabra bienaventurado es doblemente feliz. Y mi hermano, ustedes son doblemente felices el día de hoy. Bienaventurados el que lee. ¡Ay! Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué? ¡Ay! ¡Ah! Mi hermano, usted es feliz, doblemente feliz, porque lee, porque escucha, porque los tiempos están, ¿qué? No dice cuándo, están cerca. Porque dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche va a venir el Señor, nadie va a saber. Unos van a estar durmiendo, otros rascándose, muy probablemente otros haciendo cosas que no tienen que hacer. Pero así va a venir el Señor. Ahora, mi amado hermano, le tengo una noticia, una buena y una mala. La primera noticia, la buena. Mi hermano, si usted recibió a Cristo y pertenece a la iglesia sana, a la verdadera iglesia, no se preocupe, porque va a estar con el Señor. Pero si no, usted va a tener que reconocer que no podrá decir, ay, es que yo no lo sabía, porque sí lo sabe ahora. Ya lo sabe. Ahora, quiero cerrar con esto nada más. ¿Qué tipo de vida quiere tener en una iglesia? Porque déjenme decirles que hay quienes han recibido a Cristo, pero no van a la iglesia. Algo pasó en la iglesia que se enojaron y está bien. Pero, ¿a qué iglesia entonces pertenece? Y no me refiero al nombre o al título, a Viva Iglesia, no, o no, a Roca Eterna. No, ¿a qué iglesia pertenece? ¿A la verdadera? ¿A la sana? ¿O a la iglesia organizada? Mi amado hermano, yo le anticipé que iba a ser un mensaje fuerte, pero hay 7 mensajes a partir del capítulo 2 y el capítulo 3, a 7 tipos de iglesia. A 7 tipos de iglesia. Déjeme ilustrarle cómo es que el Señor ha ido trabajando con la iglesia durante las edades y los diferentes tiempos. La primera iglesia que manda mensaje, dice el Señor, escribe el ángel de la iglesia, capítulo 2, versículo 1, en Éfeso, y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Y todas las iglesias, todos los mensajes empiezan así. Pero la iglesia de Éfeso es una iglesia deseada, es ese anhelo del Señor, decir, voy a establecer mi iglesia, y mi iglesia va a transformar el mundo. Una iglesia deseada, pero ¿qué cree? Abandonó su primer amor. Dijo, esto no es importante. Y abandonó su primer amor. La segunda iglesia es Mirra.
Mirra, periodo de las grandes y terribles persecuciones. Hubo una iglesia perseguida, Hechos capítulo 8. Y empezó la persecución a la iglesia. Irónicamente, mi hermano, una iglesia sana, porque empezó a crecer y multiplicarse. Así es que si el Señor, escúcheme bien, si el Hijo de Dios no obedece, Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú no quieres ser su testigo de Dios, bueno, entonces lee por favor Hechos 8:1, donde se inicia una gran persecución de la iglesia. La iglesia va a ser perseguida. Irónicamente es cuando más crece. ¿Por qué? No sabemos. Pero crece. Otro periodo de la iglesia está en Tiatira, que dice sacrificio constante, continuo. ¿Qué la caracteriza esta iglesia? Corrupción y desarrollo del pasado. Inmoralidad. Es cuando Constantino une a la iglesia con el gobierno. ¡Wow! Siguiente característica de la iglesia, Sardis, cuando se inicia toda la reforma. Algunas iglesias muertas, algunas cambian, pero no en lo esencial. La siguiente iglesia, Filadelfia, amor fraternal, una iglesia verdadera de los últimos días, es una iglesia viva. Y por último, la iglesia de Laodicea, donde se enfatizan los derechos humanos. Es que yo tengo derecho a esto. Es que yo tengo que hacer esto. Una iglesia apóstata, autocomplaciente. Es la iglesia de los creyentes de los últimos días. La iglesia que va a entrar a la tribulación es una iglesia parecida a la Odisea. Así es que, mi amado hermano, creo que es importante decidir qué tipo de iglesia quieres. ¿A qué tipo de iglesia quieres pertenecer? ¿A una iglesia organizada donde hay una mezcla de enseñanzas de todo y de todos sabores y colores? ¿O a una iglesia verdadera donde la sana doctrina, el compromiso es lo que prevalece? El estudio de la palabra de Dios. Esto es lo que viene. Ya vimos que son tiempos peligrosos. Ya vimos que la gracia de Dios nos puede restaurar. Así es que, mi amado hermano, el día de hoy le invito a que pertenezca a la iglesia verdadera. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque estoy convencido que tu Santo Espíritu habló el día de hoy. Que tu palabra bendita, Señor, sea grabada en nuestros corazones y nuestra mente. Y que podamos mirar a futuro, Señor, lo que tú, Padre eterno, nos tienes reservado. Ahora déjame decirte algo importante, amado hermano. Si tú no has hecho una decisión genuina, si tú no has reconocido tu condición de pecador, y hoy le quieres decir al Señor, Señor, quiero ser de tu iglesia verdadera. No quiero, Padre eterno, confrontar los juicios venideros. No quiero, Señor, separarme de ti, sino en el momento, Padre eterno, que tú me llames, quiero ver tu bendito rostro. Pídele entonces perdón. Reconoce que tu pecado te mantiene separado de Dios. Y pídele perdón y dile, Señor, me arrepiento de mi pecado, perdona mi pecado y hoy quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Padre eterno, perdona mis pecados. Y hoy te recibo como mi Salvador, como mi Redentor. Porque quiero, Señor, estar junto a ti. No por mis esfuerzos, no por lo que hago, sino por tu gracia bendita. Ahora, así con el rostro inclinado, cerrando sus ojos, nadie ve.
Si tú le dijiste esta palabra de oración al Señor en este momento, por favor, señálamelo nada más, levantando la mano, quiero orar por ti. Quiero dar gracias a Dios por ti. Gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Amén. Muy bien. Oremos. Padre, gracias por cada una de estas manifestaciones, Señor, que se acaban de levantar. Gracias, Señor, por enseñarnos el principio de tu verdadera gracia y de tu iglesia. Padre, yo te ruego por cada una de estas personas que manifestaron, Señor, reconocerte como Salvador personal, que las nutras con tu palabra y que permitas, Padre Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu haga una nueva obra en ellos. Gracias, Padre eterno, por tu amor y cuidado. Gracias por tus promesas. Gracias, Padre, por anticiparnos lo que va a venir en breve. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.